Bueno, pues yo quería agradeceros a todos vosotros por estar aquí. Quería agradecer a María Inés, comisaria jefe, que la acabamos de escuchar, y codirectora de los foros de la edición, que ha estado conmigo compartiendo este proyecto desde el inicio. Y también gracias a Agustín por acoger esta iniciativa y por apoyarnos. Hoy vamos a presentar el tercer foro de la edición, que es un espacio, como veis en el subtítulo, para la crítica de arte y su difusión en España y Portugal. Tenemos 3 personas representando España y a Pedro Faro de Portugal. Los foros de la edición es una continuación de un proyecto que sacamos desde la biblioteca para analizar lo que son las publicaciones especializadas. Lo llamamos en su momento Público Arte, público como de una manera personal, y lo llevamos haciendo desde el 2009 hasta el 2011 ahora. Hemos incluido presentaciones de revistas individuales, hemos tenido presentaciones de libros. Y luego ya pasamos a los foros porque considerábamos que reunir a varias revistas a la vez podía generar un debate muy interesante. Y bueno, como veis, no tenemos mucho público, a pesar de que teníamos apuntado a más, pero realmente es algo muy especializado. Y bueno, yo creo que sí que interesa, pero a lo mejor todo el mundo se cuestiona venir un sábado o no sé. Pero hemos hecho ya 2 ediciones. La anterior edición fue sobre revistas de Latinoamérica y la primera también invitamos a revistas españolas como ADEX, a Brumaria, a Estudios Visuales, a Musa, a Salón Critique y a CEAR. Y también generó un debate muy interesante. Ahora tenemos el gusto de presentar y dar voz a las siguientes revistas, que luego se presentarán de una manera individual y que luego por la tarde podremos escucharlas y debatir, hacer preguntas, ¿vale? La primera parte de la mañana, pues eso se va a dedicar a cada una de ellas. Le vamos a dar su espacio para poderlas conocer a aquellas personas que no la conozcan o profundizar también en algunos de los aspectos. Entonces tenemos a Exit, Imagen y Cultura, presentado por Rosa Olivares, que es editora y directora de esta revista, y ya nos explicará ella más detalles. Muchas gracias, Rosa, por estar aquí. Más de Arte, presentada por Marta Gómez Sánchez, que es la directora de la revista. Gracias también, Marta. Arte 10, contamos con Jorge Tarazona, que es el director. Gracias, Jorge. Y con Pedro Faro, que ha venido en representación de la revista portuguesa El Más Arte. Gracias, Pedro. Bueno, sabemos que en el territorio español las revistas especializadas en arte contemporáneo nacieron muchas de ellas en una coyuntura marcada por grandes cambios estructurales a nivel político, social, cultural. Vamos a conocer cómo algunas de ellas adelantaron incluso a la creación de importantes centros de arte. Desde ese momento y hasta la actualidad, estas publicaciones han sido y siguen siendo herramientas necesarias para el análisis del arte contemporáneo, así como un espacio privilegiado para la difusión tanto de la actualidad artística nacional como internacional. En ella nos podemos encontrar información actualizada sobre museos, exposiciones, sobre libros, ferias, bienales, también reflexiones sobre la producción artística, sobre artistas, opinión, contenidos más elaborados y detallados sobre algún aspecto que nos interesa a todos. Y tenemos también la oportunidad de tener servicios online especializados, diferentes formatos de ver y de expresarnos. Estos espacios generan a la vez también un debate independiente que es necesario para poder analizar el arte más actual. Y es lo que vamos a hacer hoy. También comentaros, fijaros otro detalle que he perdido, que tenemos hemos editado el tercer boletín del foro, que lo tenéis en vuestras carpetas, que es una edición que la hacemos con mucho cuidado. Intentamos seleccionar unos textos de los participantes y distribuirla después por departamentos de Historia del Arte, de Bellas Artes, y podemos ahí pues dar, de hecho, si os dais cuenta, es un boletín en el que intentamos marcar lo mínimo una fecha para que no tenga fecha de caducidad y poder distribuirlo más. Estamos en el tercer boletín, en el siguiente
pues seguiremos haciendo el cuarto, que lo vamos a dedicar a revistas que actúan un poco como comisariado también. Entonces, bueno, yo ahora mismo mi parte aquí en la presentación también es agradecer a los técnicos, a Tony y a Doma, que están llevando toda la parte técnica de sonido, de streaming. Saludamos desde aquí a las personas que están siguiéndonos online. También está Raquel, mi compañera del departamento, que ha coordinado conmigo la actividad y que va a seguir el Twitter y va a permitir que algunas de las preguntas que se generan a través de esta herramienta pasen a mesa por la tarde, ¿de acuerdo? Entonces, quería de nuevo agradecer a los participantes, de nuevo a María Inés, a Agustín y a todos vosotros por estar aquí y esperamos que sea una mañana aprovechable por todos. Muchas gracias. Ahora Rosa y Jorge van a tener el momento de la presentación. Bueno, deciros que Rosa Olivares desde el año 2000 es editora y directora de Exit Imagen y Cultura, que es una publicación trimestral bilingüe en español e inglés dedicada a la imagen fotográfica en arte contemporáneo. En diciembre del 2002 comenzó también a editar la revista Exit Book, revista sobre libros de arte, cultura visual y publicaciones artísticas contemporáneas. Y desde febrero del 2004 edita una nueva publicación que es Exit Express, que es el periódico mensual de información y debate sobre arte contemporáneo. En 1982 fue miembro fundadora de Lápiz, revista de arte internacional, de la que fue redactora jefe, para ocupar posteriormente los cargos de subdirectora y de directora hasta el año 1999, que es cuando deja Lápiz. Es comisaria independiente y ha organizado diferentes exposiciones. Podéis ver todo su amplio currículum en la página web. Está especializada en el ámbito de la fotografía contemporánea. Ha organizado y participado ciclos, seminarios, encuentros sobre arte y ha dictado diferentes conferencias en diversas universidades y entidades españolas, culturales en España, en Alemania, en Italia, en Argentina, en Brasil, México, Colombia y Portugal. Igualmente ha publicado textos para un gran número de libros y catálogos de exposiciones en espacios de arte y museos de todo el mundo. La verdad es que hemos hecho un pequeño extracto de todo su currículum, pero podíamos habernos tirado media hora simplemente presentándola. Así que le damos paso a Rosa, ¿vale? Gracias. Todo lo que ya he dicho simplemente es que tengo muchos más años que todos vosotros. O sea, en eso se reduce el currículum, en todo el tiempo que llevas trabajando. Bien, yo lo primero que quiero decir, cuando hemos hablado de que somos muy pocos, no es que las revistas vayan a muy pocos, ¿no? Pero sí que es cierto que el mundo del arte, con que llegue a una persona es suficiente, ¿no? O sea, el arte nunca ha sido nada masivo, no es nada mayoritario, como ahora parece ser que nos queremos creer a base de ferias de arte y eventos multitudinarios. Pero esto no es cierto. Una cosa es el arte, una cosa es la cultura y otra cosa es el espectáculo, la feria, la marcha. Son cosas complementarias y que por un corto espacio de tiempo igual caminan juntos, pero cuando nos paramos a pensar nos damos cuenta que hay una clarísima diferencia entre el arte y la experiencia estética y toda esta especie de fiesta, de mambo continuo que parece que genera el mundo del arte. A mí me encanta bailar, pero yo el mambo artístico no me interesa demasiado, ¿no? Yo querría decir que es un poco lo que a mí me define como persona que hace revistas de arte, y quiero dejar claro que yo llevo haciendo revistas de arte desde los 22 años, hace 30 años que hago revistas de arte. Lo cual no solamente me convierte en un monumento del patrimonio artístico-cultural, sino que realmente me da una experiencia bastante larga, no solamente por todo el tiempo que he permanecido haciéndolo, sino por todas las cosas que han ido sucediendo durante estos 30 años. 30 años que es más de la vida de algunos de vosotros, ¿no? Cuando yo empiezo a hacer Lápiz, en 1982, tengo 23 años,
No tengo ninguna experiencia, había estudiado Historia del Arte, entre otras cosas, pero no tengo ninguna experiencia en el mundo del arte, ni como comisario, ni como nada, ¿no? Entonces sí que la tengo como periodista o la tengo como especialista en medios, en información especializada. Entonces, desde entonces aquí han surgido muchas cosas y tal vez una de las más importantes ha sido la creación de, pues de medios online, la aparición de Internet. O sea, tal vez os pueda parecer increíble que cuando empezó Lápiz no teníamos ordenadores. Trabajábamos con máquinas de escribir. O sea, lo más avanzado era el teléfono. Y luego vino el fax, como gran milagro de la técnica. Bueno, evidentemente ver estas cosas con los ojos de ahora es un poco chistoso, es como ver el cine mudo. Pero esto es así. O sea, de hecho, cuando sale Lápiz no existe ni el Reina Sofía, por supuesto no existe el Musac, en fin. Puesto director creo que tiene 7, 8 años en ese momento, o sea que es que realmente el tiempo pasa y parece que las cosas siempre han sido como son ahora, pero no es cierto. Lo que siempre ha sido real es que el mundo de la edición de revistas de arte es un mundo extraño, es un mundo que está, por un lado, corre en paralelo al arte y por otro lado corre en paralelo a las empresas editoriales, pero no pertenece estrictamente ni a uno ni a otro. Yo quiero dejar claro que para mí el espacio de las revistas de arte no es para nada una prolongación del espacio del museo, que es complementario. Es decir, es un espacio sobre todo independiente y libre. Y tanto en cuanto no sea independiente o libre, no es apropiado. Es decir, por supuesto, hay muchas tipologías de revistas, hay de hecho revistas de museos, siempre ha existido el boletín técnico y el boletín especializado de un museo. Curiosamente, más aún en los museos de arte antiguo o arte clásico, en el que el estudio de la materia no tiene prácticamente ninguna salida, ningún medio normal. Entonces son los museos los que para progresar y profundizar en el estudio de sus materias editan publicaciones internas o publicaciones para especialistas. El arte contemporáneo parece que no es para especialistas, sino para ese gran mogollón de gente que va corriendo por el mundo de feria en feria. Esto no es cierto. O sea, de esas 200 y pico mil personas que van a un arco, pues yo creo que prácticamente ninguna compra las revistas de arte. O sea, de hecho, me gustaría saber dónde van cuando acaba Arco, porque ya no se les ve nunca más. O sea, no van a galerías, no van a museos. Yo no sé si están traídos en autobuses o en naves espaciales de otros mundos y los sueltan ahí durante un rato, porque a lo largo del año todos hemos visto que las salas de los museos se suelen estar vacías. En las galerías, por supuesto, no hay nadie, nada más que lea la inauguración, si el artista es español. Entonces, bueno, realmente nos dirigimos a un público que a veces está muy cercano porque lo conocemos, porque son los artistas, son las galerías, son las personas que están trabajando en esto, pues en los museos, independientemente, pero luego las cifras te dicen que no, que hay otro público real, que ese es el público al que te permite vivir, ¿no? Es decir, ahora mismo una de las evoluciones que hemos visto en el mundo del arte, aparte de las nuevas tecnologías, es una mayor micronización de especialistas en torno al mundo del arte. Por ejemplo, el comisario. El comisario, el curator, el asesor, el que te asesora en las compras, el que asesora a los coleccionistas. Todo el mundo es comisario, todo el mundo quiere participar de una manera activa en el mundo del arte. Pero esto no afecta realmente a las revistas, aunque sí bien es cierto que hay mucha gente, sobre todo gente joven, que ante la imposibilidad de intervenir realmente en la actividad expositiva o museográfica, deciden pues crear espacios alternativos. Y por ahí, de repente, las revistas se consideran espacios alternativos. Muchas veces hemos hablado todos nosotros de que realmente el espacio papel, dijéramos, una revista, puede servir también como modelo expositivo. Yo creo que son cosas muy diferentes y en cualquier caso son marginales para lo que es, tal y como yo lo entiendo, una edición de revistas. Para hacer una historia breve, que no un currículum, cuando yo empiezo o cuando yo hago el proyecto que luego se define como Lápiz, hago un proyecto basándome en el estudio de todas las revistas, tanto nacionales como extranjeras, que puedo llegar a acceder, ¿no?
Por supuesto, Art Forum en aquel momento tenía apenas un año o dos de existencia. O sea, había un momento en el que todo el mundo empezaba a renovarse lo que eran las revistas especializadas. Bueno, en aquel momento era absurdo pensar en ciertas cosas. Sin embargo, la revista surge desde el principio con secciones fijas de fotografía o de arquitectura. Algo que tal vez, insisto, ahora es muy normal, pero hace 30 años la fotografía no estaba en los museos nunca. O sea, el fotógrafo no era un artista, no tenía galería y, bueno, en España, por supuesto, y no se le consideraba una obra de arte. Sin embargo, nosotros ya en aquel momento empezamos a trabajar desde una perspectiva igualitaria para todos los lenguajes artísticos. Y curiosamente la revista, a pesar de seguir existiendo y de tener un éxito relativamente rápido, suscitó más curiosidad y más aprensión que a lo mejor aceptación. Es decir, por un lado, los artistas clásicos, que eran los más, decían que era una revista demasiado moderna, y los modernos, que eran menos, decían que era una revista muy antigua. Entonces, claro, uno de los grandes problemas de las revistas de papel, bueno, todas, imagino, pero sobre todo las de papel, es que tienen que vivir de sus propios medios, ¿no? Es decir, del público, es decir, de las ventas, de la publicidad y de las ventas. Entonces, claro, esto marca claramente una revista independiente. Cuando una revista depende de una institución, como puede ser de un museo o de un ministerio, las cosas son muy diferentes. Pero yo creo que esa misma dificultad por la supervivencia define también las características de las publicaciones. La historia de Lápiz yo la divido en unas partes muy claras, que es una primera etapa de información a un público nacional que había vivido totalmente ajeno a lo que sucedía en el panorama artístico internacional. Es decir, nuestra primera misión fue dar una información amplia del arte más contemporáneo para normalizar y poder realmente dedicarnos a lo que se estaba sucediendo en ese momento. La segunda parte fue un tratamiento, dijéramos, de igual a igual entre el arte internacional, es decir, el arte americano, europeo, el arte español y el arte latinoamericano. Siempre intentamos incluir panoramas, artistas, exposiciones portuguesas, latinoamericanas y españolas, por supuesto, junto con lo que venía sucediendo en Nueva York, en Alemania, en Londres, en un intento de normalizar y de igualar la creación que estaba sucediendo en una época concreta al mismo tiempo en todas partes y que ya empezaba a estar claramente influida unos por otros. Bueno, pues recuerdo portadas de la revista en que Richard Aswager compartía página con Chomín Badiola, por ejemplo, ¿no? Es decir, una normalización, el público ya estaba, el público, ese ser extraño e indefinido que no sabemos muy bien, el público empezaba a estar más informado. Las galerías españolas tienen una actividad un poco más moderna. Empezaban a surgir pues el Iván, empezaba a surgir el CAM en Canarias, el Reina Sofía, en fin, y poco a poco empezó esta fiebre de museos que parece que es imparable a pesar de las crisis. Después de esto, la siguiente etapa era profundizar en una mayor análisis de lo que estaba sucediendo. Después de los 80, ya en la década de los 90, finales de los 90, se había pasado toda la eclosión creativa que había generado una tipología artística, bueno, pues que podemos decir desde la nueva fotografía alemana a todos los americanos, jóvenes, desde Cindy Sherman a Jeff Koons, y bueno, pues era el momento de parar y pensar, analizar y cargar de teoría y de información todos estos hechos. Es en el momento en el que yo me voy de Lápiz, por razones que bueno, pues no vienen a cuento, y pienso qué voy a hacer, qué me voy a dedicar. Bueno, el comisariado me parece que es un territorio que no puede ser como una factory, no puedes dedicarte a darle a la manivela y hacer comisariados indefinidamente, porque yo creo que el comisariado tiene algo de poético, tiene algo de una creación más artística y bueno, pues yo creo que esto no se puede forzar, que hay que darla en cuentagotas y hay que hacerla pausadamente, sobre todo también si quieres ser esa cosa tan manida que ha dicho antes Araceli que soy, que es el comisario independiente, y a mí me gustaría ser independiente ¿de quién? ¿O de qué? O sea, un comisario nunca es independiente porque trabaja para un museo. O sea, aquí vamos a dejar las cosas claras. La única independencia es la que te pagas tú. En el momento en que tú vas a hacer una exposición, no te preocupes, yo bebo la botella.
un momento que vas a hacer una exposición para un museo, bueno, es un pacto, llegas a un pacto, llegas a un acuerdo, o no llegas a ningún pacto, y entonces no eres ni comisario ni independiente. Pero puedes ser independiente como reina por un día, eres independiente por un día, pero nada más. Porque luego si analizásemos a los comisarios habituales, pues sabemos que están especializados en este tipo de exposiciones, en este tipo de artistas, en este tipo de museos, en este tipo de relaciones, y bueno, lo de la independencia... Bueno, pues eso es mucho más que relativo. ¿Sabes? Yo lo entiendo, el comisario independiente es el que no trabaja en plantilla en un museo. Pero si trabaja en plantilla en un museo es conservador, no es comisario. Con lo cual volvemos a la incongruencia de las palabras y a no saber nada más. Entonces yo decido que lo que a mí me gusta es hacer lo que me da la gana y básicamente eso te lo tienes que pagar tú. O sea, es muy difícil llegar a ningún sitio y decirle, mire, yo quiero hacer lo que me dé la gana, por favor, deme un sueldo, una oficina, un despacho, 5 ayudantes. Vale, no, dicen, mira, no. Entonces, bueno, pues ni lo intenté, evidentemente, y bueno, pues empecé a proyectar Exit. Exit surge de una idea que yo tenía ya hace mucho más tiempo. Yo no estoy especializada en fotografía, no soy historiadora de fotografía, yo me dedico al arte y al arte contemporáneo. Sea en foto, vídeo, escultura, macramé, me da lo mismo las herramientas, el lenguaje y la presentación. A mí me interesa el contenido. Me interesa lo que en ese momento esa obra, esos artistas están haciendo o diciendo o intentando decir, o tal vez solo me interesa lo que yo quiero ver ahí. Eso ya serían otras cosas. Decido hacer una fotografía como Exit después de la experiencia durante 17 años, una cosa así, en lápiz, porque sé, y me vais a perdonar la prepotencia, sé posiblemente más que nadie en este país lo difícil, lo imposible casi, que es hacer una revista de arte contemporánea en igualdad de condiciones a las que se pueden hacer en cualquier otra parte del mundo, excepto Mozambique, el Senegal o Mali. O sea, si tú te vas de España para arriba, y tú lo sabes muy bien, las cosas son muy difíciles. No porque no seamos capaces, no seamos inteligentes, no seamos modernos, no seamos glamurosos, no, eso no tiene nada que ver, pero no tenemos mercado. No tenemos una estructura de mercado que nos pague nuestros caprichos, que nos pague nuestro trabajo, que nos pague nuestra función, que no es una función como puede parecer un poco frívolamente que digo que es personal y subjetiva. No. Yo creo que el mundo de la cultura, sin las publicaciones independientes y libres, queda muy vacío y muy huérfano, como todo mundo en el que se establece una relación de poder. En el mundo del arte, el poder lo tiene, como siempre, quien tiene el dinero. Y el que tiene el dinero son las instituciones. O sea, es el Ministerio de Cultura o las diputaciones Porque los particulares que tienen dinero o son coleccionistas, con lo cual sí que hacen lo que les da la gana y no se gastan el dinero en nada más que en su propia colección, o son galeristas que vienen a ser coleccionistas con las puertas abiertas al público. Entonces, bueno, pues efectivamente el dinero sale de una serie de centros que son pues las instituciones y que se canalizan a partir de, pues ya te digo, diputaciones, centros culturales, museos, eventos concretos, todo ese tipo de cosas. Ese dinero se tendría que canalizar en publicidad para, publicidad para estas revistas. Naturalmente no es obligatorio. O sea, cada uno con su dinero hace lo que quiere y generalmente el poder mira muy bien lo que hace. ¿En función de qué pone un dinero de publicidad en unas revistas o en otras o no las pone en ningún sitio? Bueno, primero tiene que tener dinero, cosa que en estos momentos empieza a ser un poquito dudosa. Y después, el poder siempre tiene más dinero que todos los demás. Eso no le cabe duda a nadie, ¿no? Luego el tema es cómo se reparte. Pero efectivamente a la hora de repartirlo se plantea, que hay ciertas revistas o ciertas personas que no les interesa apoyar. No les interesa apoyar porque son incómodos. Dicen lo que no deben, opinan cualquier cosa y son un poco imprevisibles, con lo cual eso se queda ahí en stand-by y a ver lo que resisten. Es decir, en España no hay un sector privado fuerte, no hay un sector galerístico fuerte como existe en cualquier otra parte del mundo. Si cualquiera de vosotros vais a la biblioteca y cogéis revistas extranjeras, revistas alemanas, francesas, inglesas, italianas, lo de Italia es bastante falso, pero bueno, incluso italianas, podéis ver que todas van llenas de publicidad. Llenas de publicidad de museos y llenas de publicidad de galerías. Y uno se pregunta, ¿la crisis solamente está en mi país?
Posiblemente esté también en la de ellos, en menor grado. Pero lo que sí que es cierto es que en Inglaterra o en Alemania o en Estados Unidos hay una estructura comercial mucho más fuerte, mucho más real que aquí. Hay unos compradores, hay unas clases sociales que compran arte sistemáticamente, no son grandes coleccionistas, pero son compradores. Entonces esa cadena económica es la que mantiene a todo el sector. O sea, el coleccionista compra la galería le interesa anunciarse para que esos coleccionistas que compran las revistas o las miran o saben de su existencia, sepan qué es lo que está haciendo para mantener una imagen internacional y para fortalecerse. Con lo cual, ese dinero fluye, ese sector, la rueda se mueve y camina. Entonces, cualquier revista extranjera pues tiene publicidad. Las revistas españolas no tenemos publicidad. Yo recuerdo un año en Basilea con la revista Lápiz, un año en el que nos dieron un premio a la revista más interesante para leer de las que había en la feria, que me pertenecía a una galería americana, pero yo soy suscriptora de Lápiz porque tiene una edición en inglés y no entiendo cómo no hay publicidad de las galerías del país. ¿Es que no hay galerías en el país? ¿O es que hay muchas otras revistas y la publicidad va a esas otras revistas? Y yo le dije, pues mire usted, es que no tenemos galerías. O sea, no hay galerías, no hay compradores, no hay museos, no hay nada. O sea, esto es un páramo. Porque realmente es muy difícil explicar por qué tu revista, que tanto les gusta, no tiene ninguna publicidad de ninguna galería. Bueno, cuando dejo Lápiz, lo dejo bastante harta de esta situación permanente de lucha por una supervivencia difícil. Lápiz, por suerte, funcionó y pudo existir, y de hecho sigue existiendo, gracias a los lectores, que esa es la otra parte, que bueno, luego nos dirá Jorge si en las online también hay tanta lectura. La realidad es que las revistas en las que yo he trabajado, a lo mejor porque el equipo lo ha hecho bien o aceptablemente, la supervivencia nos ha venido dada siempre por los suscriptores y los lectores. Evidentemente, el desarrollo ha venido por la publicidad. O sea, cuando hay unas épocas de publicidad, ese es un dinero impagable que te permite renovar los materiales, comprar ordenadores, actualizarte, contratar gente, pagar mejor, hacer viajes. Claro, eso es impagable. En momentos de resistencia, pues hay que aguantar con lo mínimo, y lo mínimo, lo que te sujeta, ese real supporter que tienes son los lectores. El comprador individual y el suscriptor. Por suerte, y toco madera, no es un público infiel, suele ser un público bastante fiel y es muy baja el nivel de personas que borran su suscripción. Es todo lo contrario, son bastante fieles y se establece un vínculo con la revista casi de pertenencia. O sea, son tus lectores y te llaman y te dicen o te mandan una carta o te dicen, bueno, a mí me ha pasado gente que llega a Madrid y te llama para que les recomiendes que ir a ver. O sea, estoy en Madrid y me voy esta noche, ¿qué veo? Digo, Dios mío, glups. Entonces, pues le dice rápidamente alguna exposición o algo que pueda interesarles, ¿no? Esa es la parte mejor, porque de alguna manera los que escribimos, pues como los que hacen una fotografía, una obra de arte, lo que quieren es que alguien la vea. O sea, lo que quieren es que sepan lo que estás haciendo, sea la otra parte de la comunicación y, en definitiva, lo que todos queremos es que nos quieran. O sea, es que nos quieran un poquito, ¿no? Pues es el lector que te quiere un poquito y que le gusta lo que escribes o que le gusta lo que escribe el otro o que le gusta el diseño y que inevitablemente compra la revista o la mira en una biblioteca. Y a nosotros, bueno, pues queremos que nos compren, pero realmente nos da igual que nos lean en una biblioteca. O sea, pues que estén en bibliotecas públicas, pues como las de los museos, me parece maravilloso cuando yo llego al museo y me dicen, es que tu revista es la que más piden. Y yo no pienso, cachis, la podían comprar todos. No, qué bien que te leen, qué bien que hay gente que a lo mejor pues no tiene el dinero para gastárselo en eso o se lo gastan en otra cosa, pero por lo menos tienen el interés en leerte, porque yo creo que ese es el público real, no solamente el nuestro, sino el del mundo del arte. Entonces, cuando yo entro, dejo Lápiz y hago exit, salgo tan cansada de esta lucha por la supervivencia, con 27 corresponsales, con 50 colaboradores, con no se sabe cuánta gente alrededor, y la locura de un mensual que no te deja vivir. Entonces decidí hacer una revista sin actualidad ninguna, sin colaboradores ninguno, y tranquila, una revista que me permitiera vivir tranquilamente. Hice Exit, trimestral, temática, con pocos textos, de especialistas, no me obligaba a mantener una cadena de personal ni de nada, pero al poco tiempo me tuve que plantear realmente si lo que yo quería era hacer una revista artesanal o una revista que pudiera competir en un sector internacional real. Yo creo que uno de los grandes males del mundo de la cultura en España
es que nunca se le busca el rendimiento económico. Se hace como una afición, como un hobby, como algo que es divertido, como algo que ya sabemos de antemano que no tiene futuro. Pues no, yo creo que del mundo de la edición no solamente se puede vivir, sino que hay que vivir. Hay que rentabilizar sin perder el criterio fundacional, es decir, sin vender el culo a nadie, sin vivir de hacerle favores a nadie, siendo independiente, vuelvo a repetir, pero siendo muy profesional y muy serio, intentando estructurarlo de una manera empresarial. Detrás de lo que vemos, detrás de la revista que leemos, de los textos que leemos, tiene que haber un soporte empresarial y tiene que haber un funcionamiento profesional. Y entonces yo decidí apostar por la competitividad internacional, la competencia, por tener mi revista en todas partes del mundo y por hacer una revista que pudiera funcionar en cualquier parte. Claro, enseguida me di cuenta que con un trimestral pues era muy difícil. Y bueno, pues siguiendo esa frase maravillosa que es un anónimo mexicano y que es increíble, dice, como no sabían que era imposible, lo hicieron. Pues entonces, como yo no quise saber que era imposible, pues lo estoy haciendo. Hice una revista que se llama Exit Book, que es de libros de arte, o sea, crítica y análisis de libros de arte, que es una revista imposible, no existe en ningún otro sitio, y es una revista totalmente, sale sin publicidad, sale a pérdidas, pero el público la compra. Los estudiantes la compran, los teóricos la compran y de repente veo que todo el mundo quiere escribir. O sea, los profesores de las universidades, los teóricos extranjeros que no la pueden leer porque está solo en español, todos quieren escribir y les encanta escribir y nadie te dice que no. Y bueno, y se vende y funciona de aquella manera, soportada única y exclusivamente por esa tribu de lectores. Bueno, pues bien, yo sigo viendo que ya tengo mucho más prestigio, que todo el mundo le gusta, pero que el dinero es escaso y hago Exit Express. Exit Express surge, lo decía en el texto que os mandé, propone un planteamiento crítico en cuanto a la política cultural, analítico con respecto a los nuevos lenguajes plásticos y amplio en su concepción estructural en la que cabe el cine, la arquitectura y la ilustración, todo lo que se construye, se crea, se hace. Es una revista para los que pueden construirse una opinión propia. Bien, esta es la esencia de lo que yo considero que es una revista, pero con esto doy una vuelta total al círculo y vuelvo a caer en el horror de los colaboradores, corresponsales, traductores del italiano, del francés, del alemán, del ruso. O sea, en una locura enorme, en un gasto imposible, otra vez mensual, otra vez con secciones de arquitectura, de cine. Ya es absurdo hacer secciones de fotografía o de subastas como tuvo la APC en su origen, pero ahora tenemos arquitectura, tenemos cine, tenemos grafismos, un cómic, en fin, una locura. Realmente es una locura hacer una revista así. No se lo deseo ni a mi peor enemigo porque es no tener vida ninguna y es estar pendiente de quién expone en Gagosian mañana y qué está haciendo el director de la Gulbenkian y quién va a ser el que suceda. Y eso realmente es una especie de vértigo permanente y de dolor de corazón porque te encuentras que lo peor que te puede pasar es que aciertes. O sea, lo peor que te puede pasar es que lo hagas bien. Porque sí, tenemos nuevamente esos fans, esos seguidores que te compran y te leen y te animan y te encanta. No es el caso aquí, pero ahora vengo de San Sebastián de Artelecu, en el que tienes la sala hasta arriba 3 días, que es que quieren oírte y quieren hablar contigo y quieren gracias por traernos a estos artistas. Yo realmente con eso no es que pueda vivir porque hay que pagar el alquiler y los másteres de los hijos y todo eso, pero tu ego y tu sensación de que lo estás haciendo bien, de que bueno, pues que aunque no tengas un duro y nunca puedas comprarte esos Prada que llevan los comisarios independientes, pues bueno, pues lo estás haciendo bien y hay gente que te quiere o que bueno, pero luego hay mucha más gente que no te quiere, y esa es la gente que tiene el dinero. Es triste reconocerlo, es triste saberlo, pero hay que saberlo. Hay que saberlo porque lo primero que uno tiene que saber es quiénes son tus enemigos. Y tus enemigos son todos aquellos a los que no les dices sí. Sino que le dices, bueno, vamos a ver, o tal vez. Y ya si les dices no, vas mal. Entonces, bueno, la Exit Express surge en un momento en el que el desarrollo de la creación artística es tan amplio, tan variado, que es muy difícil sentar cátedra. O sea, yo creo que el arte, y por eso nos dedicamos a él, es una de las pocas cosas en la que te puedes equivocar sin que nadie muera.
y no pasa nada. Y puedes hacer escultura y a los 2 años hacer vídeo, o luego eres fotógrafo y acabas siendo director de un museo, o da igual, o sea, realmente da igual, y eso es lo maravilloso del arte, que es un territorio de libertad. Cuando hablas con artistas que respetas, te lo confirman, que para ellos es un territorio de libertad, en el que crean, a veces a ciegas, a veces sabiendo muy bien lo que están haciendo, y en el que siempre hay un elemento intuitivo. Y yo creo que ni el crítico ni nadie tenemos la capacidad, hombre, subjetivamente dices lo que no te gusta, esta línea no me interesa o está así, pero realmente yo creo que dedicarte a calificar y a descalificar a artistas no tiene ningún sentido. Artistas, además, gente joven, gente que está empezando. Si hay que descalificar, descalifiquemos a los gurús, no descalifiquemos a la gente joven. Entonces, yo creo que una revista de arte hoy en día, tal y como yo lo entiendo, tiene que ser propositiva, tiene que dar superficie a los artistas, a lo que ya acabo, a lo que se está haciendo, pero sobre todo tiene que ser lo que yo creo que debe ser un crítico, que tiene que tener un gran conocimiento para relacionar. O sea, relacionar lo que se está haciendo ahora aquí con lo que se está haciendo ahora allí, con lo que se hizo ayer en otro sitio, un poco para ver las influencias, para no caer en la estupidez, en la repetición y en la ignorancia. Pero sobre todo lo que yo creo que una revista como un elemento, no de poder, porque yo insisto que el poder lo tiene quien lo tiene, pero sí de opinión, es dar la información que tiene y que a los demás no llegan. Y yo creo que hoy en día hacer una crítica cultural, una crítica de la política cultural en el mundo del arte es casi tan importante como hacer una crítica estética. No tiene por qué eliminar una cosa a la otra, pero yo creo que llegado un momento democrático hay que saber quién es quién y quién que se gastan los dineros y cómo están las cosas, ¿no? Esto el poder lo lleva muy mal, porque el poder quiere que las revistas de arte y los críticos hablemos de la belleza, del acto espiritual de crear, del azul, que es un color, qué azul más maravilloso ese azul, ¿no? Pero realmente yo creo que detrás de ese azul hay muchas más cosas, ¿no? Puede haber profundidad, puede haber deseo, puede haber angustia, y en el fondo detrás hay una persona, hay una estructura económica, hay una estructura social, y detrás de todo eso está el poder, está el dinero. Y sí, soy marxista, evidentemente, creo que es una herramienta de conocimiento, igual que el psicoanálisis, y que también, igual que ahora utilizamos la web, internet, Facebook, Twitter y todo esto, no debemos de dejar de utilizar las corrientes ideológicas, las herramientas de conocimiento que ha supuesto el siglo XX, pues desde el psicoanálisis hasta el marxismo, hasta tantas otras herramientas culturales que parece que hoy son mal vistas porque son antiguas, y yo creo que leer y escribir se sigue llevando, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, y ya voy a dejar el paso a Jorge, yo creo que las revistas de arte, sobre todo las de papel, están llamadas a ser medios cada vez en más profundidad. Siempre independientes, el papel no se va a extinguir, pero se va a limitar. Y yo, por lo menos, es lo que ahora estoy planteando, porque ahora tengo también una newsletter, que es Exit Mail, y la página web de Exit Express, que es exitexpress.com, que es de alguna manera una repetición formal de la revista, pero con un contenido diferente. Un contenido diferente que va a crecer a partir de enero. La web va a desarrollarse, porque creo que una tipología de revista como Exit Express tiene mucho más sentido hoy en día en la web. Pero, sin embargo, sí que creo, y voy a seguir haciendo revistas en papel. Por supuesto, tendrán aplicaciones en iPad o tendrán otros. O sea, no estoy para nada en contra ni de espaldas a las nuevas tecnologías, que creo que hay que saber utilizarlas y hay que saber unirlas. Pero en el fondo es como cuando un pintor me hablaba, Jordi Teixidó, un día me hablaba del vídeo, hace mucho tiempo, hace a lo mejor 15 años, y me decía él que es un pintor de azul, o sea, es un pintor. Decía, yo estoy muy interesado por el vídeo. O sea, realmente me gusta muchísimo el vídeo y voy a ver todas las exposiciones de vídeo. Lo que pasa es que con tanto cable y tanto cacharro al final no sé lo que me están diciendo, porque no me entero nada más de todo el jaleo y el ruido que hay. Yo creo que hay que saber utilizar las herramientas, pero también sé que lo que los artistas y lo que las personas decimos es lo mismo siempre,
cambia con cada uno de nosotros, pero en el fondo todos tenemos las mismas angustias, los mismos deseos, las mismas sensaciones, y el arte siempre ha tratado de lo que les pasa a los hombres. Bueno, pues como veis, la web, que ya imagino que todos la conoceréis, pues tiene el inicio, que es la página donde está en la actualidad. Tiene sus banners, que bueno, pues es este de arriba, los laterales, este pequeñito que se llama Killer Banner, que es un día, y bueno, una información que no se puede extender, pero que pasa a hemeroteca, donde bueno, pues tenemos toda la información que se ha ido publicando almacenada para que cualquiera la pueda volver a utilizar. Tenemos también la sección de opinión, que es nuevamente pues, lo más parecido a una editorial, la de vídeo, que se divide en 2 bloques, el discurso, todo lo que es sobre arte, y la obra, que son vídeos de artistas. Bueno, es muy rápido, pues unas secciones ya más clónicas del papel, que son las publicaciones, pero cuidado porque lo que damos son noticias con una actualización rápida que en una revista que hoy por hoy es cada 2 meses es imposible de dar. Lo mismo sucede en arquitectura, en Zona Cero, en versión original, que es cine. En fin, como digo, esta web va a seguir creciendo. Y bueno, pues esperemos que la aportación es gratuita, lo cual nos aparta de esa tribu maravillosa que nos da de comer, pero en alguna manera esperamos que, como nos van a leer muchos, de hecho nos leen mucha gente, bueno, pues los banners sigan pudiendo existir. Pero insisto en que yo siempre voy a hacer revistas en papel, porque creo que en la web entra muchísima más gente que en una revista, pero está muchísimo menos tiempo. O sea, está demostrado que puedes entrar 5 veces al día en Exit Express, pero no vas a estar nunca más de 2 o 3 minutos. Sin embargo, la persona que coge un Exit o que coge un Exit Book lo lee durante todo el año, lo lee siempre, lo guarda, lo vuelve a mirar otra vez. Ese espacio, porque el tema de las revistas no solamente es un espacio, sino un tiempo. El tiempo que se le dedica a una revista en papel, cómo lo conservamos y cómo lo volvemos a utilizar, y eso lo sabe muy bien Araceli, como documentación, como soporte de una investigación, eso es otro trabajo diferente que yo creo que hace el papel. O sea, en la web no puedes escribir un texto de más de un folio, porque es absurdo, nadie lo va a leer, pero en papel un folio es poco. Entonces yo creo que ese complemento entre los 2 soportes, entre los 2 lenguajes, por lo menos va a ser mi apuesta hacia el futuro. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Si alguien tiene alguna pregunta o si han notado para la tarde para debate, mejor pasamos a Jorge, ¿vale? Y luego esta tarde tenéis la oportunidad de preguntar. Voy a presentar rápidamente a Jorge y te dejo aquí. Jorge es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia. Desde 1999 es director de Portfolio Multimedia Social Limitada, empresa independiente de producción y diseño multimedia. Y de arte10.com, un portal sobre arte español y contemporáneo con una trayectoria de 12 años ya en la web. Gracias, Jorge. Sí. Para manejarla. Sí. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar al MUSAC y a todo el equipo por invitarnos a estas jornadas que aunque seamos pocos, lo consideramos muy interesantes que se realicen. Yo había preparado para esta presentación un poco un esquema de cuál fue nuestro desarrollo desde el 99 que empezamos hasta el momento actual. Entonces, no tenía muy claro si mostrarlo en presentación o no, pero al final he decidido que sí, porque se ven imágenes de cómo era al principio la imagen del portal. Entonces, si no os importa, voy a buscarlo aquí porque está en Internet y tengo que buscarlo. A ver, esto... No tardo nada. Es un sistema de estos gratuitos que a mí me viene muy bien para ordenarme las ideas, vamos. A ver, creo que es este.
funciona también la conexión, etcétera, etcétera. Igual es que hoy no es el mejor día. Sí, es un poco... Hay que venir luego con banda musical también, por si acaso hay algo, ¿no? Sí. Bueno, ya hemos vivido todos el comienzo de la mañana y estoy seguro que entenderéis todas estas cosas. Bueno, entonces me gustaría empezar contando un poco cuál fue la historia cuáles fueron los comienzos, porque considero que es un proyecto bastante peculiar. El desarrollo en el tiempo ha sido muy extraño, digamos, y sobre todo el comienzo lo fue también. Entonces, los antecedentes principalmente fue que yo estaba dándole vueltas a la cabeza la idea de hacer un portal. Ya había hecho algunas páginas web antes, mi página personal. En esos años también hice la segunda página web creo que tuvo la Facultad de Bellas Artes. Y en ese momento que estaba pensando empezar a desarrollar un portal, leí en un periódico, creo que fue en El Levante, que la Universidad de Valencia iba a hacer un proyecto que se llamaba Directorio de Arte Actual Valenciano en el laboratorio de bases de datos del Departamento de Historia del Arte. Entonces, ni corto ni perezoso, escribí a José Luis Clemente, que era el que dirigía el proyecto, y le dije que si le parecía bien que participáramos, digamos, un poco en su proyecto. Entonces, a él le pareció bien y además yo casualmente, hay un poco de anécdota ahí, por esas fechas tenía que hacer la objeción de conciencia, la prestación social sustitutoria. Entonces, en Valencia, no sé cómo funcionaba esto antes en otros sitios, pero podías pedir que te llamaran de un sitio, ¿no? Entonces yo pedí que me llamaran de ese departamento y acabé allí haciendo la objeción y haciendo el DACU, el Directorio de Arte Actual Valenciano, a la vez que hacía Arte 10, digamos, en mis ratos libres. Entonces este proyecto duró más o menos un año. Durante ese tiempo fue bastante interesante porque conocí al equipo que lo hacía, aprendí también mucho, desde luego, y como digo, el proyecto de Arte 10 lo seguía rumiando un poco en casa, aunque todavía no estaba ni publicado, ni maquetado, ni nada por el estilo. Entonces llegó el momento de terminar el proyecto, más que nada porque se terminó, digamos, los fondos y no se renovó ni se hizo un proyecto siguiente al mismo. Y entonces yo en ese momento intenté hablar con algunas personas de las que estábamos allí, a ver si alguien quería venir conmigo a emprender esa nueva etapa en solitario, digamos, fuera de la universidad. Entonces, bueno, aunque todos consideraban el proyecto muy interesante y eso, pues al final de repente me vi fuera de la universidad y con mi proyecto bajo el brazo, pero sin el apoyo, digamos, institucional. Entonces busqué otro equipo, sobre todo más entre amigos y esas cosas, que es lo normal, ¿no? Yo creo que tenía en esa época como 24 años o 25 más o menos, es que, con la edad que hizo Rosa Lápiz. Entonces, el equipo, desde luego, yo le estoy muy agradecido porque desde el comienzo ha sido siempre el mismo y hemos pasado por todo, ¿no? Como es de suponer. Entonces, al principio, cuando empezamos, claro, teníamos la idea de hacer una revista, portal, pero todos esos conceptos entonces no estaban nada claros. Es decir, existía Terra, por ejemplo, como portal, pero claro, no habían prácticamente portales especializados, ¿no? Portales verticales. Entonces, nosotros decidimos adoptar este término y, de hecho, es el término que hoy en día nos sigue definiendo. Aunque el tema de la revista configura el eje central del portal, el portal no es solo revista,
consideramos que tiene muchísimas más cosas aparte de la revista, pero siempre va a ser la revista el eje central porque lo consideramos lo más importante. Entonces, en ese sentido, en el de que es un portal y no una revista, yo en realidad no me considero un editor, porque, vamos, no hay más que ver la experiencia que tiene Rosa de edición a lo largo de los años. La que tengo yo es como director de un proyecto de portal, no de edición. Pero sí que lo que hago con hay que dirigir, en cierto modo, la edición o la parte de revista que tiene el portal. Entonces, lo que intento es dar total libertad a los críticos que colaboran con nosotros y digamos que mi labor editorial se reduce a hablar con ellos de vez en cuando sobre las exposiciones que hemos visto unos y otros y sobre lo que van a hacer, pero de hecho ni siquiera les suelo decir en el tema de los monográficos qué es lo que tenemos que tratar, porque considero que el crítico también cuanta más libertad tenga mejor. Si nosotros queremos ser un portal libre, pues también hay que dejar mucha libertad, creo yo, a la gente que colabora con nosotros. Entonces, bueno, como pongo aquí, creo que es muy importante conocer el contexto histórico dentro de Internet en el que nos movíamos. Aquí asoma que no existía Google, es decir, como vuelvo a citar a Rosa con el fax, en nuestro caso era lo que no existía era Google, que hoy parece que sea algo como que está ahí siempre. No existía YouTube, obviamente, tampoco. No existía Facebook, más obviamente todavía. Y un dato muy importante, creo yo, es que la mayoría de los museos y galerías no tenían página web. Como os digo, por esa época yo acababa de hacer la página web que tenía la Facultad de Bellas Artes en Valencia. Es decir, ni siquiera las facultades tenían páginas web, muchas. Entonces, por ejemplo, también la palabra blog llegaría mucho más adelante. Es decir, no existía blog y como mucho se hablaba pues, de lo de las bitácoras y tal y cual, pero bueno, eso fue al principio y desde luego que no fue en el 99. Y también algo muy importante es que las conexiones eran muy lentas, eran lentísimas y la mayoría de la gente no tenía conexión en sus casas. Con lo cual, hacer una revista en Internet cuando hay muy pocos lectores que puedan leerla se hace todavía más difícil, ¿no? Y de hecho mucha gente ni siquiera sabía lo que era Internet. Cuando fuimos a dar de alta a la sociedad en el notario no sabía lo que era un portal de arte en Internet. Y de hecho en esa época estaba en plena campaña Terra. Es decir, todas las vallas publicitarias del país prácticamente estaban con lo de Terra. Y yo le dije, pues como Terra, pero de arte. Y me dijo, ¿y qué es eso de Terra? ¿Terra mítica? Y dije, no, por Dios. Total, que al final la sociedad se inscribió algo así como intercambio de información por redes informáticas o algo por el estilo, porque no quería ponerlo de portal de arte el notario. Entonces, los medios tradicionales también estaban empezando en Internet y se abría el debate sobre la gratuidad. Ese es un debate que nos ha acompañado siempre desde que estamos aquí. Porque, por un lado, si no es gratis, no entra nadie a verte, y por otro lado, necesitas ese flujo de visitas para tener publicidad y seguir viviendo, digamos. Entonces, esta imagen que os voy a enseñar ahora es de la primera versión prácticamente, bueno, esto ya era en el 2000, pero las he recuperado de una página que se llama Wayback Machine, que va haciendo capturas de pantalla de muchas páginas, ¿no? Y la nuestra primera es del 2000. Y bueno, hay una imagen rota y tal y cual, obviamente no estaba así, pero a ver si puedo quitar zoom. Bueno, lo vemos un poco así por partes. Prácticamente es igual que la que había en el 99. Este sistema no captura los banners y tal y cual, aunque teníamos bien pocos, la verdad. Y, como os digo, esta imagen obviamente no salía rota. Pero, si os fijáis, pienso que es interesante mostrarla porque, aunque hemos ido añadiendo muchos nuevos servicios, quizás demasiados, como
ayer me decía Araceli, el bloque principal sigue siendo el mismo. Es decir, los monográficos, que es esta sección de aquí, sigue siendo nuestra portada, ya lo veremos después, siempre lo ha sido. Y luego están los otros servicios, digamos, de portal, directorios, foros, información de becas. Entonces teníamos encuestas, ahora ya no las tenemos, eso sí que lo hemos quitado. También teníamos agenda, también la quitamos por la imposibilidad material de llevarla al día. Tuvimos un buscador de arte, que también lo quitamos, que era algo tipo Google, digamos, pero solo de arte. Teniendo en cuenta que eso, que en esa época no existía Google, creo que era bastante novedoso. Tuvimos lista de correo, pero a diferencia de Rosa, que desde luego pienso que ha hecho un trabajo impresionante con el emailing, a nosotros el emailing siempre nos ha funcionado bastante mal, hemos tenido muchísimos problemas técnicos y nunca lo hemos desarrollado muy eficientemente, la verdad, aunque sí que lo teníamos desde el principio. Luego teníamos una sección de ferias que también quitamos, ticker de arte que también quitamos, y siempre hemos intentado ofrecer servicios, digamos, al mundo del arte. Pero servicios de publicidad, de diseño de webs y tal y cual, ese tipo de servicios realmente tampoco es que funcione demasiado bien. La publicidad al final más o menos sí, es de lo que vivimos, ¿no? Pero los otros servicios tipo diseño de webs para galerías nunca ha sido nuestra principal entrada, digamos, de dinero. Aunque sí que hemos hecho algunas bastante importantes, diría, dentro del mundo del arte. Entonces, me he ido para atrás, perdón. Bueno, esto era lo que acabo de decir, me parece. Vale. En 2001 empieza a crecer un poco hacia abajo. No he comentado antes nada del color este extraño que teníamos, que el azul grisáceo. Entonces quizás las páginas eran más coloridas, menos fondo blanco. Hoy en día prácticamente todo es muy estándar, ¿no? Se busca también mucho la accesibilidad y la estandaribilidad, o como se diga. Pero el estándar de la usabilidad, eso es la palabra que estaba buscando. Pero en esta época intentamos ser más creativos también con nuestra maquetación y por eso lo del color azul, que yo personalmente acabé odiándolo, pero bueno, ahora la verdad es que me gusta verlo con el paso del tiempo. Me parece así está divertido. Entonces sí que, como decía, explotamos la misma maquetación y prácticamente los mismos servicios. Pero ya empezamos a tener claro que como revista queremos distanciarnos del concepto temporal. Es decir, creo que también Rosa lo ha comentado. A nosotros nos preocupa realmente mucho el tema de las modas y las tendencias. Y prácticamente es una idea general dentro de Arte 10, y es que en el mundo del arte está todo demasiado estructurado a nivel temporal. Es decir, todos son exposiciones en museos, galerías, tal, una detrás de otra, y tienes que hablar necesariamente de esas exposiciones, quieras o no. Y eso tiene poco sentido cuando el artista igual ha estado trabajando 2 años en su estudio y está muchas veces abierto a una entrevista en vídeo, a incluso sacar su obra cuando, digamos, siguiendo ciertas normas de no fastidiar la inauguración por la exclusividad y todo eso, pero normalmente los artistas están abiertos a abrir los estudios, ¿no? Entonces, una de las premisas que hemos tomado desde entonces es intentar ser lo más atemporales posibles. Al principio, de hecho, ni poníamos fecha en los artículos, pero luego, al cabo de un tiempo de estar trabajando sobre estas maquetas, digamos, llevamos un lío interno en el que no sabíamos ni siquiera qué artículo correspondía a qué exposición en el tiempo.
y al final decidimos ponerlo para que quedara claro tanto la duración de la exposición como el año, porque es eso, al principio no poníamos el año, no la fecha. ¿Y por qué nos centramos en arte español contemporáneo? Porque pensamos que la globalización del mundo del arte también es, en cierto modo, un problema. Es decir, no tiene nada de malo, digamos, que todo el mundo sepa lo que se está haciendo aquí y allá en todo momento, ¿no? Lo que ocurre es que pensamos, al final tiene mucho que ver también con la idea que decía Rosa, aunque hayamos llegado a un producto, digamos, completamente diferente, y es que el arte en España, el arte español ha estado muy infravalorado, realmente. Y prácticamente en el momento en el que nosotros empezamos, todo lo que se hablaba era de arte en extranjero. Nosotros decíamos, a ver, si aquí hay artistas tan interesantes, ¿por qué no hacemos una revista para ellos, realmente? La idea de Rosa, desde luego, me parece también impecable. Es decir, vamos a hacer que compitan en el mismo espacio artistas españoles con artistas extranjeros y ponerlos al mismo nivel, para normalizar esa situación, desde luego. Nosotros la conclusión que llegamos fue la de centrarnos únicamente en arte en España. Por arte en España, eso sí, entendemos el arte que se expone en España, el arte realizado por artistas españoles y el arte que exponen galerías españolas o artistas españoles en el extranjero. Entonces, digamos que esa es nuestra limitación. Y también hacemos esto un poco por la imposibilidad económica de no poder abarcar todo el mundo. Es decir, nuestra organización también es más pequeña que la de Rosa y no podemos abarcar todo el mundo por mucho que quisiéramos, ¿no? Nos comería completamente el proyecto. Entonces, sabiendo nuestras limitaciones, pensamos que esta es una buena forma de orientar, digamos, la edición de la revista. Entonces, en este orden de cosas, también decidimos que la independencia tiene que ser uno de nuestros valores principales. Todos queremos ser independientes, desde luego, y nadie va a decir que no es independiente. Lo que ocurre es que a mí, en concreto, una anécdota me marcó profundamente. Es decir, cuando empecé a hacer Arte 10, creo que fue como en el 99, en el 2000. Empezaba a difundirse por Internet y eso, creo que por esa época teníamos como más o menos, 600 visitas diarias o algo por el estilo. Es decir, ya empezaba a tener algo de difusión y de repente me llama un director de una galería, bueno, más que galería es otra cosa, casi una empresa de gestión cultural. Se me presenta y me dice que de qué bando somos. Y yo, ¿cómo que de qué bando somos? A ver, nosotros, es una empresa independiente, una SL, que hacemos desde aquí, desde Valencia, yo casi exponiéndole, digamos, todas nuestras vergüenzas ahí al señor. Pero también para dejarle claro que éramos absolutamente independientes, ¿no? Que no estaba detrás de nosotros ningún lobby de presión de ningún tipo, vamos. Y además yo le insistía, ¿pero cómo que de qué bando somos? Y él me decía, sí, que ¿a quién pertenecéis? ¿De quiénes sois? Y yo al final, bueno, le dije, mire, es que no, somos totalmente independientes. Y me dijo, vale, pues nada, hasta luego, tal. Y ya no he vuelto a hablar con él, la verdad. Pero claro, eso me marcó realmente en el sentido de que la independencia era absolutamente necesario. Pero claro, ¿cómo se consigue la independencia? Este es del 2002, va creciendo hacia abajo y van saliendo nuevas secciones mucho más pensadas, digamos, a nivel técnico y a nivel de generar visitas. ¿Por qué? Porque independencia sin resultados es un binomio imposible. Entonces, nosotros ya un momento que pensamos, a ver, nuestra revista no es una revista política, no es una revista que quiera entrar en esas luchas en absoluto. Nosotros no vamos a hablar normalmente
mal de nadie y simplemente no sacarle para... Nosotros ya pensamos que es suficiente, ¿no?, de castigo, por decirlo así, ¿no? Pero con esa línea de intentar ser totalmente independientes, de no acudir a ninguna asociación, no somos de ninguna asociación ni de ningún lobby, como decía antes, ni nada por el estilo, pues claro, nos encontramos que falta algo, ¿no? Que con estas bases, digamos, tenemos que defendernos de otra manera. Y decidimos que tenemos que llegar al público antes que este tipo de grupos, ¿no? Y entonces empezamos a poner nuestro equipo a trabajar en el sentido de pensar herramientas para generar público. El problema de eso es que es verdad, todo tiene problemas, porque como ponía, es absolutamente imposible mantenerse siempre independiente y no tener resultados. Es que todos sabemos que en el mundo del arte hay muchos tipos de público. Entonces, nosotros intentamos hacer herramientas que capturen a cierto tipo de público que nos interesa a nosotros, obviamente, que sea lo más especializado posible, porque siempre hemos querido que el portal sea bastante especializado. Pero, por otro lado, queremos abrir una puerta, digamos, a la difusión, digamos, más, ¿cómo diría? Pues no me sale la palabra. Bueno, no popular realmente. Es decir, lo que buscamos es, pues, formar un poco al público. Es decir, si a nosotros nos gustan los contenidos más especializados y queremos, como digo, seguir independientes, pensamos que podemos conseguir seguir siendo independientes con mucho público, pues vamos a intentar formar a ese público, ¿no? Entonces, creamos herramientas, por ejemplo, como la de Obra del Momento, que es una de nuestras herramientas básicas. Es curioso comentar que sale antes de YouTube y que consiste en que los artistas suben su obra al portal. Es decir, un artista cualquiera puede decidir subir su obra y mostrarla en portada absolutamente gratis. Digamos, no cobramos nada al artista por ello. Y eso genera un debate y realmente una masiva afluencia de público. Es decir, para nosotros, desde que creamos Obra del Momento hasta que hoy en día sigue existiendo, ya hay otras herramientas y ya no tiene tanta importancia. De hecho, lo hemos hecho a propósito, que no tenga tanta importancia, pero consideramos que es vital, ¿no?, para cómo se desarrolló después la historia del portal. Eso sí, no dejamos la puerta totalmente abierta a la publicación, me temo. A diferencia de YouTube y estos portales, pues nosotros tuvimos que imponer un criterio de selección, obviamente. Sin embargo, al principio sí que era curioso que cuando subías la imagen se publicaba automáticamente, hasta que nosotros la quitábamos. Es decir, la herramienta al principio no era perfecta y tuvimos una época en la que éramos así. Eso, obviamente, provocó muchísimo debate y al final hasta nos benefició realmente, porque el debate provocaba también más visitas. Aunque también es verdad que había gente a la que le fastidiaba mucho y eso era una pena, ¿no? Porque obviamente cuando subías la imagen te avisaba de que eso podía pasar, de que te la quitaran. Entonces, el problema de eso principalmente era que claro, digamos que entonces también se podían hacer cosas mucho más abiertas de las que se pueden hacer hoy en día y la herramienta no tardó en intentar ser explotada. Y obviamente nos intentaban explotar, pero rápidamente lo neutralizamos y ahora lo que hace esa herramienta, como os digo, sigue existiendo, tarda 24 horas en publicarse, pero seguimos haciendo la selección. Más que nada porque, claro, la gente sube de todo.
lo que más nos ha extrañado desde el principio es que siempre se suben obras de arte. Es decir, una foto nosotros no podemos saber si es una obra de arte o es otra cosa, ¿no? Por no decir todas las cosas que puede ser. Y siempre se han subido obras de arte. Eso es súper curioso, creo yo. Lo que creo que también dice mucho a favor de nuestro portal. Es decir, que realmente pensamos que es un público muy especializado. También es verdad que esto hace que mucho de nuestro público sean artistas, pero también nos parece bien. Es decir, no estamos en absoluto en contra. De hecho, muchas veces se nos ha denominado portal de artistas porque yo hice Bellas Artes y Paco, que es el subdirector, hizo Bellas Artes también y es profesor en Bellas Artes. Pero el resto del equipo no son de Bellas Artes, entonces tampoco realmente un portal de artistas. Bueno, aquí comentaba también que editamos Revista Mundos. Esto está mal porque no lo editamos nosotros, participamos en la edición de Revista Mundos, que fue nuestra única intervención, digamos, en el mundo editorial en papel. Ese proyecto lo vemos con mucho orgullo y satisfacción, pero fue un proyecto todavía más independiente, si cabe, que Arte 10. Y bueno, duró la revista 2 números, era muy experimental, cada página la intervenía un artista a placer y eso, editamos 2 números hasta que dejamos de conseguir publicidad para ella. Bueno, esta la voy a pasar rápidamente porque seguimos creciendo en imagen, pero pensamos que la imagen empieza a notar el paso del tiempo. Como decía antes, yo al final ya acabé un poco de esta imagen muy saturado. Y en 2006 creamos esta segunda maquetación que empieza bueno, se dan muchas casualidades, que el equipo crece también y realmente empezamos a tener muchísimas más visitas. Esto todavía creo que era antes de que Facebook estuviera popularizado en España y yo pienso que Facebook en cierto modo nos ha hecho bastante daño, las redes sociales, en particular a todos los portales especializados. Luego ya lo debatiremos si acaso esta tarde, pero más o menos en esta época y en los años siguientes nosotros teníamos como 10.000 visitas diarias y a día de hoy tenemos como 8.000. Es decir, pensamos que principalmente es el trasvase de usuarios hacia redes sociales tipo Facebook, que vamos, está demostrado en todos los análisis que se hacen de Internet en España. También empezamos a colaborar con Fluido Rosa de Radio 3, hacemos una colaboración con ellos como cada 2 semanas, otras veces cada 3, es más o menos cuando nos viene bien a los dos. Pero sí que seguimos en contacto con ellos y hacemos muchas cosas juntos. De hecho, pues luego eso, cumplimos en el 2009 10 años y lo celebramos con los encuentros Redes de Arte. También hicimos colaboraciones con Radio 3. Estoy intentando resumir un poco por el tiempo, perdona si ahora voy muy rápido. El caso es que en esta época, digamos que empezamos los proyectos paralelos o especiales en Arte 10. Hacemos la web de Broadcasting Art con Fluido Rosa, hacemos especiales para MSN, para Arco, para Microsoft España, vamos. También empezamos a notar que hay un cambio radical de la percepción hacia nosotros. Es decir, ya nos llama la gente, ya no tenemos que llamar tanto y, sobre todo, el nivel, digamos, de especialización de la gente que nos llama es mucho mayor dentro del mundo del arte. Y también empezamos a pensar que esta estructura que nos había dado bastantes frutos necesita una nueva maquetación. Entonces volvemos a cambiar de imagen y creamos la red social. Esto
Empieza en 2010, me parece, aunque no había captura y he puesto la de antes de ayer o así. El portal es muchísimo más grande en contenidos, se puede ver un poco, es una página web un poco chorizo, como yo digo, a lo largo, pero al final es siguiendo los estándares de accesibilidad y de usabilidad. Decidimos hacerla guardando siempre la estética y siempre intentando que las obras de arte que se muestran en la página realmente tengan el máximo potencial de imagen, le ofrezcan el máximo potencial de imagen a la imagen del portal. También decidimos darle un espacio importantísimo a 10TV, que es nuestro canal de vídeo online, porque consideramos que es una de nuestras bazas más fuertes. Ahora mismo tenemos como 300 vídeos online o por ahí, ¿no? La verdad es que no sé la cifra exacta, pero son un montón. Subimos vídeos como cada semana o cada 2 semanas. Y eso también implica, pues claro, viajar por toda España haciendo vídeos. Y también, pues eso, decidimos hacer la red social dentro de Arte 10 para competir un poco con el tema Facebook, que realmente nos da bastante miedo. Y abrimos canal de Twitter, que Twitter no nos da miedo, pensamos que es otra cosa completamente diferente, pero nos apuntamos al carro un poco de todos los canales sociales que tenemos ahora todos que tener abiertos, más que nada porque sí, ¿no? Para ofrecer, digamos, otra cara al público. Y también tenemos dentro de Facebook, aunque, como digo, nos da bastante miedo, intentamos aliarnos, digamos, dentro de los procesos y creamos una aplicación para Facebook, que es la de Obra del Momento, precisamente. La convertimos en aplicación de Facebook y también creamos un grupo de Facebook. Lo nuestro en Facebook no es página, como la mayoría de las instituciones tienen, lo nuestro es un grupo. Y me preguntaban el otro día vía Twitter que por qué habíamos decidido hacer un grupo y no una página. Realmente el problema es que Facebook, como dependiendo de una gran empresa, como estamos al final siempre, cambia los términos cada 2 por 3 de las cosas. Los grupos antes estaban más visibles, digamos, en el perfil de los usuarios. Hoy en día es súper difícil encontrarlos y eso obviamente nos limita mucho. Pero las páginas todavía tienen más limitaciones que los grupos. Entonces, por ejemplo, con un grupo tú puedes enviarle fácilmente un email a todos los usuarios y no te ponen pegas, mientras que con la página es realmente muy complicado. Entonces, todas estas aplicaciones son, en cierto modo, experimentales, pero también es lo que nos diferencia, creemos, frente a otros proyectos. Vamos, que siempre estamos experimentando, intentando crear canales nuevos y si esos canales no funcionan, pues decidiremos probablemente cerrarlos en algún momento. Ahora mismo todos estos canales pensamos que sí que nos están funcionando bastante bien y pensamos que pueden ir a mejor. La red social, bueno, tiene 1000 usuarios, la nuestra, el grupo de Facebook tiene 1000 también, que pensamos que es poco para un grupo de Facebook, pero bueno, tampoco está mal. Hay que tener en cuenta que son 1000 personas con nombres y apellidos, ¿no? Y, en definitiva, pues eso es lo que estamos trabajando ahora, hacer la red social más grande y, sobre todo, atraer público mucho más especializado. Y nada, con esto termino. Muchas gracias. Y espero que esta tarde sigamos el debate también, porque lo mío era más una presentación de lo que es el portal que una incitación al debate, vamos. Bueno, yo creo que también ha sacado Jorge un montón de puntos para discutir esta tarde, sobre todo el tema de las redes sociales, el hacer una red profesional propia, por ejemplo, si realmente hacen daño o no hacen daño las redes o hay que buscar un nuevo modelo de funcionar con ellas. Entonces, yo no sé si tenéis alguna pregunta en concreto o, como os digo, esta tarde vamos a tener la oportunidad de seguir con todo ello. Si queréis hacer